tipos de evidencias, su obtención y preservación. El objetivo es comprender los tipos de pruebas, su recolección y preservación para que sean útiles al momento de sostener un informe de auditoría forense. Según las normas de auditoría gubernamental, en las técnicas para una auditoría se utiliza la indagación, la técnica verbal, técnica escrita, en la observación, la técnica ocular, en la inspección física. Pero cuando hablamos de tipos de evidencias, vamos a circunscribirnos a lo que atañe a las pruebas, es decir, a los medios de prueba que suelen ser utilizados en los procesos judiciales o administrativos. En ese sentido tenemos la prueba documental, la prueba testimonial, la inspección propiamente y la prueba pericial. Cuando hablamos de testimonio, nos referimos al testigo, quien es aquel que, sin estar excluido de una posición por un papel procesal de otro tipo, debe dar a conocer sus percepciones sobre los hechos ante el juez o ante una autoridad, o en este caso ante un auditor, por medio de una declaración. Toda persona que conozca los hechos puede ser interrogada por el auditor, siempre y cuando estamos hablando en un ámbito de la función pública. Los funcionarios están obligados a cooperar con un proceso de control o de una auditoría forense si se trata de este tipo de auditorías. Cuando hablamos de pericia, si bien en un proceso de auditoría no se habla de medio de prueba en sentido formal, la pericia es un medio por el cual un experto a pedido de una autoridad judicial, si estamos hablando de un proceso formal, analiza un objeto, hechos o datos y emite una conclusión fundada en sus conocimientos profesionales. Este concepto se puede desarrollar según lo que se lee en el Código Procesal Penal paraguayo entre los artículos 214 y 217. En nuestra doctrina también se refiere a pericias cuando se hacen en el marco de un acto de investigación. Pero cuando hablamos de una auditoría forense, no estamos hablando de un medio de prueba en sentido formal, sino estamos hablando de eso, que un experto evalúe según su ciencia unos hechos, unos objetos o acontecimientos para que pueda dar su informe al respecto. También tenemos la inspección, es decir, que la propia persona que va a tomar una decisión no se haga informar por terceros, sino lo haga por sí mismo, es decir, un conocimiento personal del objeto, lugar o situación a través de sus sentidos. Es decir, acá el auditor no va a requerir de un tercero que le informe algo, sino va a ser el propio auditor quien se va a constituir en el lugar para ver, por ejemplo, si la obra está, si tiene las características que señala el contrato, etcétera, etcétera. Finalmente tenemos los documentos, que son los instrumentos escritos de cualquier clase que tienen un contenido ideológico. En otras palabras, manifestaciones representadas por caracteres, no importa sobre qué sustrato material. Por consiguiente, el concepto procesal de documento es en parte más restringido y en parte más amplio que el concepto del derecho material del artículo 246 del Código Penal. Es más restringido en tanto los signos de prueba, es decir, las manifestaciones del pensamiento no representadas por caracteres escritos, cuya falsificación es subsumida bajo el artículo 246 del Código Penal, no son documentos en sentido procesal penal. Pero es más amplio en tanto la posibilidad de reconocer al otorgante no es una condición de la calidad del documento, como en el derecho material. También una carta anónima puede ser leída como documento. Ahora bien, se debe distinguir entre prueba documental y prueba de inspección. El documento influye en la formación del convencimiento a través de su contenido ideológico. En cambio, si por ejemplo se trata de comprobar si en un documento se ha borrado algo, estamos ante una prueba de inspección y no ante una prueba documental. La recolección y preservación de la evidencia. La obtención de las pruebas debe hacerse de una manera tal que no sean contaminadas en función al uso que se le va a dar. Si uno, por ejemplo, pretende aplicar ciertos exámenes sobre un documento en cuanto a si fue manipulado por una persona, obviamente la manera de manipular ese documento va a ser distinto a que si lo que yo quiero es simplemente
obtener el contenido de ese documento. Si se entiende, la diferencia está. Si yo quiero establecer si el documento fue manipulado por una persona, la forma en que tengo que levantar ese documento es distinto a que si yo lo único que quiero es saber qué dice el documento. Eso es una cuestión en cuanto a la obtención de la evidencia. Y la cadena de custodia básicamente lo que establece son procedimientos para ver cómo una prueba es levantada y cómo llega hasta el momento de ser evaluada por quien toma una decisión. Entonces, no estamos hablando solamente de la obtención, sino desde la obtención hasta el momento en que llega al poder de decisión de quien tenga que tomar esa. Bueno, la admisibilidad de la evidencia. Las pruebas, para que sean útiles a los efectos de tomar una decisión, deben ser admitidas en un proceso formal. Para tal efecto, lo que debe atenderse es si las mismas fueron obtenidas correctamente y si han seguido la cadena de custodias para garantizar que esa evidencia no esté contaminada. Y finalmente, es obvio que esa evidencia también debe ser conducente para tomar la decisión a la que hace referencia.